Em, Les digo que las preguntas, no sé si para ti, Ramiro, está bien, que las preguntas las dejemos para el final, Bueno, o si, como no tú tengo, prefieras, si yo, prefieres que te vayan preguntando entre medio, yo preferiría que fueran para el final, ya, eh, perfecto, más, más continuidad esto. ya, súper. Me silencio entonces. Ya, entonces vamos a partir con estas, en realidad estas conferencias son muy divertidas porque uno normalmente uno está hablándole al computador y en las conferencias uno le habla a personas de carne y hueso que te están mirando. Entonces el feedback a veces es un poco, falta feedback porque uno se entretiene más, pero bueno, voy a intentar contarle un poco por cómo llegué yo a lo que les voy a presentar. O sea, de partida, ¿no es cierto? Si bien es cierto, el coronavirus y las epidemias son problemas epidemiológicos, pero también tienen un fuerte componente ecológico. Y a partir de allí uno puede empezar a entender por qué estamos en donde estamos. Y además, esto me ha servido a mí para reflexionar en varios aspectos. Primero que nada, yo creo que esta pandemia, si bien es cierto, es una pesadilla, como lo pongo yo ahí en el título de mi presentación, también es un desafío y una oportunidad. Y es un desafío a la ciencia y a la educación. Entonces, yo quiero contarles un poquitito, quiero hablarles de la ecología, pero también quiero hablar un poquito más allá. Y finalmente voy a terminar con algunas poesías que hice respecto al coronavirus, porque para mí también ha sido una fuente de inspiración. Entonces, partamos. Bueno, primero que nada, las plagas y las pandemias han existido en la historia de la humanidad desde siempre. Y si uno hace un análisis un poquitito detallado de la historia de la humanidad, se da cuenta uno que las plagas de una u otra manera nos han moldeado como población biológica, desde el punto de vista biológico, pero también cultural. Hay algunas evidencias de pandemias que han ocurrido en la historia y que son, llegan a ser dramáticas, ¿no es cierto? En el siglo XX, la gripe española, pero tal vez una de las pandemias más, o de las pandemias más dramáticas sí, fue la llegada de la viruela a las Américas, en que se produjo una reducción de más del 90% de la población indígena. ¿Ya? Ahora, por esta mezcla de señas, digamos, que da que estar enfermo implica, ¿no es cierto?, la muerte. Las pandemias han despertado a los seres humanos los peores miedos, pero también ha sido un incentivo para el desarrollo científico, o sea, también son una fuente de curiosidad. Ahora, si ustedes, a ver, déjame ver, ¿cómo puedo sacar esta cosita de aquí? Si uno analiza en la historia de la humanidad, partiendo de Cristo en adelante, uno puede darse cuenta de que las pandemias han existido siempre. Las mortalidades que se han registrado son realmente masivas. Por ejemplo, en el Imperio Romano solamente la plaga de Justiniano, en una plaga que duró un año, la mortalidad fue entre 25 y 50 millones de personas. El SIDA, que actualmente nos aqueja todavía, ¿no es cierto?, ha producido casi 50 millones de muertos. Entonces, una de las características son mortalidades masivas de distribución geográfica muy amplia, en el sentido probablemente de la escala en que estamos hablando. En tiempo de la Edad Media, digamos, teníamos Europa y Asia, que ese era el mundo. Pero, y otra cosa que a mí me llama la atención es la frecuencia con que han ocurrido las pandemias. Si uno hace un análisis muy casi cualitativo respecto de cada cuánto tiempo ocurren las pandemias, yo hice un cálculo en que entre 0 años hasta el año 1900, o sea, hasta fin del siglo, inicio del siglo XX, las pandemias ocurren
han ocurrido cada 145 años. Sin embargo, desde 1900 en adelante, si uno saca el promedio de frecuencia, las pandemias están ocurriendo cada 13 años. Y eso es algo, digamos, que quiero que mantengamos en la mente, porque tiene que ver un poco con el futuro. ¿Qué pasa? Ahí está. No sé cómo sacar esta cosa, me está puro molestando acá. Las causas, por ejemplo, una de las pandemias más importantes y más espectaculares que han ocurrido en la historia es la peste negra o la peste bubónica, ¿no es cierto?, que ocurrió en la Edad Media. Y las causas, obviamente... Ramiro, perdón que te interrumpa, pero estás avanzando en tus diapos porque parece que está pegada en la portada, por lo menos yo veo solo la portada. No sé si los demás ven que ha avanzado la presentación. No. Algo parece que está ahí No ha avanzado. Parece que estás en la ventana equivocada. Puede ser. Chuta. A ver. No sé qué hacer porque no tengo... A ver, voy a parar el... Eso. Comparte de nuevo mejor. Ya. Yo pensé que era mi computador, no entendía. Ah, ya sé lo que pasó. Ahí sí. Pero yo estoy... Ahí estamos viendo... ¿Qué están viendo ustedes? Causas. Ya. Una de las pandemias más espectaculares y dramáticas de la historia es la que ocurrió en la Edad Media, que fue la peste bubónica, ¿no es cierto? Que en ese momento la ciencia no existía, se tenían algunas ideas respecto a qué es lo que eran las causas de la pandemia. El miasma o aire putrefacto que emergía de los cadáveres era una de las explicaciones. Y frente a esta ignorancia, ¿no es cierto?, siempre los seres humanos tendemos a buscar culpables. Entonces los culpables de esta pandemia eran los judíos, que habían traído esta epidemia desde distintos lugares porque se movían, no eran perseguidos en ese tiempo, pero también era un castigo de Dios. Ahora, recién en el siglo XIX se viene a saber que la bacteria Yersinia pestis es la causa de la pandemia, de la peste bubónica, y esta tiene un ciclo bien interesante porque en realidad los seres humanos somos los hospederos finales de una secuencia de hospederos. Esta bacteria es transportada por ratones, entonces frente a situaciones de higiene, de mala higiene, ¿no es cierto?, como existían en la Edad Media, los ratones prosperaron, los ratones tenían pulgas y las pulgas, al morirse los ratones, buscaban un huésped alternativo y este huésped alternativo era el ser humano. Entonces, actualmente ya sabemos, ¿no es cierto?, de que para que exista una enfermedad tiene que existir vectores, medios de transporte, ¿no es cierto?, y todo el tema que tiene que ver con la capacidad, la receptividad o no receptividad del parásito frente al nuevo huésped. ¿Qué pasa? Que no puedo avanzar. ¿Se te quedó pegada? No puedo avanzar, fíjate, espérate, déjame. Voy a volver a esto. Ya lo lamento. No, tranquilo, no hay problema. Ahí está, ¿no es cierto? Ahí está, ya. Ahora, no, ahí se ve la portada nomás. Yo por lo menos veo la portada nomás. A ver, voy a borrar esto. Voy a compartir esto. ¿Se ve? Ahí, sí, ahí se ve avanzando. Ya. Gracias. Ahora, ¿por qué el coronavirus ha tenido un impacto global? Primero que nada, la globalización creciente. Aquí ustedes pueden ver, por ejemplo, un esquema de cómo son los vuelos en el mundo,
¿no es cierto? O sea, permanentemente hay miles de aviones volando, entonces la conectividad, ¿no es cierto?, como una de las consecuencias de la globalización, favorece la transmisión. Pero también, por otro lado, la globalización, con la concentración de personas y la actividad humana, ha tenido un creciente impacto sobre la biodiversidad. Y parece ser que hay una buena razón para pensar, ¿no es cierto?, de que nosotros con nuestra actividad industrial y de todo tipo hemos ido rompiendo barreras ecológicas que antes nos mantenían bastante separados, por así decirlo, de algunos microbios, ¿no es cierto?, y para los cuales ya no tenemos defensa. Entonces, lo que yo voy a hablar ahora son 3 temas. Primero voy a hablar un poco de la ecología del coronavirus, después quiero hablar un poco de las causas últimas de la pandemia, y quiero finalmente terminar haciendo unas reflexiones hacia la ciencia, pero también hacia la educación. Bueno, el diagnóstico... Perdón, Ramiro, perdón. Parece, yo estoy pegada en la diapositiva 3. No sé si es la que tú... ¿Qué pasa? Me tinca que está ahí más adelante. Perdónenme, voy a tener que cerrar todo. Espérate, voy a dejar de compartir. No sé, algo me pasa al computador. Ahí dejaste de compartir. Dejé de compartir, ¿no es cierto? Ya, voy a hacer una cosa, Ramiro, Sí, necesitas ponerlo en modo presentación. A lo mejor, si lo coloco solamente en modo de edición, puedes pasar una tras otra la... espérenme un poquitito. Voy a tener que cerrar la presentación. Voy a abrirla de nuevo porque tengo 2 presentaciones aquí. No, eso puede estar pasando. Sí, entonces... Profe, por aquí me dicen que es posible arreglar eso apretando el botoncito que dice habilitar modo de edición, que sale en la parte superior de su pantalla cuando tiene abierto el PowerPoint. A ver, voy a ver. Aquí está en inglés, dice... A ver, déjame ver, voy a compartir de nuevo. ¿Ahí aparece o no? Sí. Pero en la diapo 3, tú estabas más adelante. Es que no hay más diapos. Ah, no, ahí está la 4. Apriete arriba, habilitar edición. Habilitar edición. Aquí, profe. ¿Lo veo? Ahí. Eso. ¿Ya qué hago ahí? Ahora de nuevo comparto. Comparte ahora. Tiene un ayudante ahí, qué bueno. ¿Ya? Ahí sí. Ahí se ven todas. Ya. Baja nomás, a ver. Ahí sí. Ahí está avanzando, perfecto. Perdón, entonces aquí hay el diagnóstico es claro, digamos, el virus, digamos, ha sido transportado a grandes distancias, producto de la globalización y particularmente, ¿no es cierto?, ha llegado en grandes cantidades a los grandes centros poblados. Entonces, si ustedes ven, por ejemplo, la correlación que hay entre los grandes focos de llegada de aviones y los grandes centros donde existen más personas, justamente hay una excelente correlación. Entonces, no tenemos ninguna duda, ¿no es cierto?, de que una de las primeros gatillantes de la transmisión de este virus es la globalización y la facilidad con la cual esta especie se puede transportar, digamos, en menos de 24 horas o 36 horas, se puede transportar desde miles de kilómetros, ¿ya? Una vez que llegan, se encuentra con un escenario absolutamente favorable para la transmisión, porque existen aglomeraciones humanas en las ciudades, ¿no es cierto? Y cada vez que nosotros respiramos, digamos, o estornudamos, se genera lo que se llama un spray, en que probablemente una persona contagiada lleva muchas, ¿no es cierto?, miles o tal vez millones de virus, digamos, van moviéndose en estas gotitas, digamos, de saliva, que finalmente son absorbidas por personas que están en la vecindad. Ahora, ¿cómo se ha propagado el virus? Es un hecho muy interesante,
Yo aquí solamente tengo datos de las primeras informaciones que se tiene de China, pero es bastante ilustrativo. El 20 de enero, en la provincia de Wuhan habían 291 casos, y en menos de 13 días, hasta el 3 de febrero, ¿no es cierto?, del año 2020, habían 17.210 personas. Entonces aquí aparece un indicador que normalmente uno escucha entre los especialistas de la tasa de infección o la tasa de propagación, que es el llamado R0. El R0 no es nada más que la relación entre el número de casos, ¿no es cierto?, que habían en el 3 de febrero, digamos, dividido por los casos en el 20, dividido por 14 días. Eso nos da que en ese momento el R0 para el coronavirus era 4,22 individuos por día. O sea, estamos frente a un crecimiento exponencial. Y el problema del crecimiento exponencial es que tiene una inercia tan grande que es muy difícil de parar, ¿ya? Ahora, cuando se llega en Chile, por ejemplo, la estrategia de las autoridades es aplanar la curva. ¿Y qué significa eso en términos del R0? Es llevar la curva a valores menores que 1. ¿Qué es lo que es R0? Es el número de infectados que puede producir una persona infectada. Entonces, aplanar la curva es llevar esta curva que tiene un crecimiento exponencial, llevarla a un plató o a una capacidad de carga, como se llama en ecología. Y lo que tenemos aquí es cómo han ido moviéndose los infectados por día. Y aquí está la primera ola, aquí está la segunda ola, en febrero del 2021, y finalmente aquí ya tenemos la tercera y cuarta ola y ya no sabemos qué va a pasar de aquí en adelante. O sea, el problema de esta enfermedad es que estamos frente a una población con crecimiento exponencial. Y el crecimiento exponencial es extremadamente difícil de manejar. Ahora, este coronavirus, ¿ya?, es un parásito. Los virus son parásitos obligados. Tiene un origen probablemente muy parecido al origen de la vida. Tiene más de 3.500 millones de años, ¿ya? Y en este tiempo, estos microbios o microorganismos, no se sabe exactamente qué son, si son seres vivos o no, pero están en una transición. Lo que sí es cierto es que se han especializado en diversos tejidos de los animales, por ejemplo, y plantas también. Y hay virus especializados en neuronas, en pulmones, en hígado. Y además este virus es un microparásito, porque es tan pequeñito, ¿no es cierto?, que no se puede contar el número de virus, y por lo tanto, por eso se cuenta el número de huéspedes. Aquí lo que yo tengo, digamos, es un esquema cómo un virus, digamos, logra entrar a través de esta relación de las proteínas Spike, que se llama, logra entrar y romper la membrana plasmática, libera su ADN o ARN, en el caso del coronavirus que nos aqueja, es ARN, ¿no es cierto? Y este ARN se incorpora a la maquinaria metabólica de la célula, la cual a su vez, digamos, empieza a producir nuevos virus. Entonces, una célula produce miles de virus, los cuales a su vez rompen la célula y salen. Ahora, el COVID, no es ninguna novedad que el COVID haya mutado muchas veces, ¿ya? Entonces, cuando uno escucha las noticias de que el COVID ha mutado, eso era evidente. Ahora, el problema es si este COVID, al mutar, ¿no es cierto?, va a incrementar la capacidad de infección o no. Ahora, este COVID, ¿no es cierto?, 19 ha sido trazado su origen usando análisis de ADN y parece que ya no hay duda de que se habría propagado desde Asia. En este mapa lo que yo tengo es la cantidad, digamos, las distintas cepas que hasta hace probablemente 6 meses, este es un esquema de principios del año, habían cepas ya propias de Estados Unidos, de India, Australia, y lo más probable es que las cepas vayan cambiando, porque dado que se reproducen tan rápido, la probabilidad de mutaciones y por lo tanto de nuevas variedades es bastante alta. Entonces, y el origen más probable de este coronavirus es la zoonosis. Quiero explicarles rapidito lo que es la zoonosis.
Las zoonosis son enfermedades que se transmiten de una especie a otra. En este caso, ya el año 2015, los ecólogos y los virólogos habían dicho que los coronavirus vivían muy bien dentro de los murciélagos, ¿ya? Aquí los murciélagos y los coronavirus tenían una coexistencia pacífica, ¿no es cierto? Y probablemente producto de una evolución o coevolución, los murciélagos eran bastante resistentes y por lo tanto se transformaban en lo que se llama los reservorios. Ahora, si bien es cierto, ¿no es cierto?, los murciélagos constituyen reservorios, pero también debido a las conductas que tienen los seres humanos de consumir animales, lo más probable es que haya tenido orígenes, le haya llegado, digamos, este virus haya llegado a los seres humanos de distintas orígenes. Pero no hay duda de que los reservorios iniciales son los murciélagos, ¿ya? Ahora, el virus, dada su tasa de reproducción, tiene la capacidad de adaptarse rápidamente a los nuevos hospederos. Sin embargo, los nuevos hospederos pueden o no pueden adaptarse. En el caso nuestras cuantas generaciones, nosotros podríamos desarrollar adaptaciones para coexistir con el coronavirus, pero eso, digamos, desde el punto de vista ético, no es aceptable. Por lo tanto, la única solución a corto plazo es generar resistencia a través de vacunas, ¿no es cierto? Ahora, este ciclo de vida este esquema que les voy a mostrar, que es muy simple, lo que hace es mostrar en general cómo es el ciclo de vida de un microparásito. Un microparásito es el virus. Hay una fracción de la población de hospederos, los seres humanos, que son susceptibles, o sea, no están enfermos todavía. Hay una fracción que se infecta a través de una tasa de infección, y hay una fracción que se hace inmune o resistente a través de una tasa de defensa. Ahora, cada uno de estos estados tiene una muerte natural, una mortalidad natural que le vamos a llamar B. Entonces, los susceptibles tienen una mortalidad B, los infectados tienen una mortalidad B y los resistentes tienen una mortalidad B. Lo que hace el virus es agregar una tasa de mortalidad A. Entonces, nosotros lo que tenemos, ahora, en función de este ciclo de vida, uno puede entender en qué consisten y por qué se hacen las medidas que se hacen. Por ejemplo, las mascarillas y las cuarentenas es para reducir este parámetro beta, la tasa de infección, ¿no es cierto? Y las vacunas y los hospitales, cuando las personas están muy enfermas, ¿no es cierto?, lo que hacen es tratar de reducir el parámetro A, o sea, la mortalidad, digamos, de manera de que se haga cero. Ya no hay duda, digamos, de que las personas vacunadas pueden volver a infectarse. Ahora, en los ciclos de vida de los microparásitos, existen ciclos de vida que se llaman CIS, que son susceptible, infectado, resistente, perdón, voy a ir por acá, susceptible, infectado, resistente, y los que pasan la enfermedad ya no vuelven a tener la enfermedad. Sin embargo, parece ser que en este caso existe la posibilidad de volver a tener la enfermedad y por lo tanto el ciclo del microparásito se denomina CIS, susceptible, infectado, susceptible. Y eso, digamos, es un grave problema, porque nosotros probablemente vamos a tener que seguir vacunándonos, digamos, todos los años, como se hace con otras enfermedades virales. Ahora, las causas últimas de la pandemia tienen que ver con una cuestión que ya los ecólogos hace mucho tiempo habían pronosticado. Nosotros lo que hemos hecho es generar la ruptura de las barreras ecológicas naturales que existen, ¿no es cierto?, y que hacen, ¿no es cierto?, que las distintas especies y ecosistemas vivan y se diferencien, digamos, a lo largo de la Tierra. Hay barreras naturales, están los océanos, ¿no es cierto?, pero nosotros lo que hemos hecho, ¿no es cierto?, es romper esas barreras. Pero además, otra de las causas es el incremento muy grande actualmente de mascotas exóticas y también el consumo de vida silvestre. Entonces, parece ser que nuestra relación con la naturaleza es la causa última de la pandemia. Y eso es importante tenerlo en cuenta porque
como digo yo, no es fácil convencer a la gente de que modifique sus relaciones con la naturaleza, pero bueno, si tenemos la posibilidad de seguir teniendo virus, probablemente este sea un estímulo muy grande. Aquí de nuevo se me cerró. Por la miércoles. ¿Qué hago acá? De nuevo. repente sale y vuelve a compartir. Acá. Ahí pasó. Sí. El tema de la ruptura de barreras ecológicas es un tema que está muy caliente en ecología, y aquí hay un artículo del año 1900, de este año, en que ellos generan un modelo de cómo es que las actividades humanas han puesto, digamos, en peligro la salud pública debido a las enfermedades infecciosas emergentes. Lo que yo tengo acá, ¿no es cierto?, es un eje de la actividad humana baja, actividad humana alta, y tenemos varios indicadores. La ruta de transmisión, la probabilidad de contacto, la frecuencia de contacto y la carga viral. Entonces, por ejemplo, cuando las actividades humanas son pocas, las actividades humanas quedan separadas, por así decirlo, de la biodiversidad, ¿no es cierto?, en términos de contacto físico. Pero a medida que las actividades humanas aumentan, empieza a producir una sobreposición cada vez mayor entre los espacios geográficos de la biodiversidad con los espacios biogeográficos de la actividad humana. Ahora, ¿qué consecuencia tiene esto? Que la probabilidad de contacto, cuando las actividades humanas son bajas, las probabilidades de contacto con virus son bajas porque nosotros normalmente hace 20, 30 años atrás nos preocupábamos por los mosquitos de la fiebre amarilla, ¿no es cierto? Pero a medida que aumenta la sobreposición, empezamos a entrar en contacto con una diversidad de especies y probablemente muchas de estas especies, como los murciélagos, tienen sus propios microbios y entramos en contacto con los microbios de ellos, y nosotros también compartimos nuestros microbios con los de ellos. Ahora, la frecuencia de contacto hace que en un principio, cuando hay poca actividad humana, entremos en contacto con una diversidad menor de especies, y a medida que aumenta la actividad humana ya nuestro contacto es con murciélagos, con aves, con roedores, con mosquitos, ¿ya? Y finalmente, la carga viral que resulta, ¿no es cierto?, asociada a la actividad humana, incrementa, ¿ya? Entonces, este trabajo indica que efectivamente, en la medida que nosotros vamos rompiendo la barrera ecológica y vamos entrando en contacto con seres con los cuales no teníamos contacto, imagínense usted, el coronavirus estaba probablemente viviendo en una selva tropical asiática asociada a su hospedero, que era el murciélago, y llega, digamos, el desarrollo, la globalización, aparecen ciudades, y los pobres murciélagos no tienen donde comer probablemente, y se van a las ciudades a comer fruta, por los árboles tropicales que están allí. Bueno, y ahí empezamos a entrar en contacto. Entonces, no hay duda de que la causa última del incremento de las pandemias producidas por virus y otros microorganismos tiene que ver con la manera como nosotros nos estamos relacionando con la biodiversidad, ¿ya? Esto probablemente fue documentado ya hace más de 10 años, pero parece ser que nosotros tenemos que aprender a golpe. Esta es una evidencia más de cómo nosotros estamos impactando, digamos, el planeta de manera global. Ahora, estamos entonces frente a un problema. ¿Cuáles son los problemas que yo identifico? Primero, parece ser que los científicos no llegamos a la sociedad, ¿ya? Y por lo tanto, corremos el riesgo de que la gente, el público en general, sean analfabetos científicos, en el sentido de que no logran entender o ponderar o visualizar, ¿no es cierto?, la potencia que tiene la ciencia para diagnosticar estos problemas que estaban ya siendo diagnosticados hace 10 o 15 años atrás. Ahora, entonces, dado que la información científica no está disponible, aparece, ¿no es cierto?, las teorías conspirativas y las explicaciones mágicas. Frente a la ignorancia aparece el miedo, ¿no es cierto? Entonces aparece la gente buscando culpables.
los culpables son los chinos, el castigo de Dios, y por alguna razón que yo no logro entender, se ha producido en el último tiempo una emergencia, pero muy grande, de los grupos antivacunas. Eso es un fenómeno que los sociólogos van a tener que estudiar en un momento determinado. Frente a una situación tan crítica como la que estamos viviendo, toman ventaja de estos grupos y que hacen que haya personas que logren ser convencidas de que vacunarse no es bueno. Y por lo tanto tenemos un problema. Ahora, el desafío para la educación yo creo que hay como 3 cosas, podrían haber más. Primero, es necesario que los estudiantes, ¿no es cierto?, y la gente en general, hagan una distinción clara entre lo que es un dato de una información. Nosotros estamos llenos de datos, pero hay muy poca información. Entonces, allí hay un problema porque los datos pueden, si no son procesados, ¿no es cierto?, pueden ser mal interpretados. Un desafío para la educación, enseñar, digamos, que existe la diferencia entre causalidades, relaciones de causalidad, causalidades próximas y causalidades últimas. Cuando se dice, por ejemplo, que hubo una persona culpable porque vino de China a Chile o de algún país, a nuestro país, y trajo el virus, estamos estableciendo una causalidad próxima. Pero esa causalidad próxima también hay causalidades últimas. Y la causalidad última, según mi entender, es la relación que nosotros tenemos con la biodiversidad. O sea, probablemente tarde o temprano, digamos, esa causalidad última va a seguir produciéndonos problemas. Y lo otro, que yo creo que es muy importante, digamos, enseñar y generar conciencia, es que hay que tener opiniones basadas en evidencia, ¿ya? Nosotros estamos llenos de opiniones basadas en evidencia y hay personas que probablemente se sienten con el derecho de opinar porque son libres de opinar, pero bueno, ellos tienen que entender que hay opiniones y opiniones basadas en evidencia. Y las opiniones basadas en evidencia son las que nosotros deberíamos sustentar y apoyar. Y entonces para los profesores, ¿no es cierto?, yo creo que hay desafíos. Por ejemplo, distinguir opinión de opinión basada en evidencia. Eso sería muy importante que en el colegio los niños lo aprendieran. Y este es el momento porque, bueno, todas las informaciones erradas muchas veces surgen de que no estamos basándonos en evidencias para dar nuestras opiniones. Segundo, cambiar de opinión frente a una nueva evidencia. Yo, cuando escribí esto, me acordé de Humberto Maturana. Humberto Maturana decía que uno de los derechos humanos más importantes que debiéramos promover era el derecho a cambiar de opinión. Entonces, claro, uno puede, en la medida que vamos teniendo más evidencias, uno puede ir cambiando de opinión. Y eso no es malo, eso de hecho es bueno. Y por lo tanto, eso es un valor, creo yo. Y finalmente, dudar de explicaciones complicadas. Las explicaciones conspiracionistas, por ejemplo, son complicadas, son muy difíciles de probar. Están basadas en supuestos que a su vez deben ser probados y por lo tanto son explicaciones complicadas. Yo no digo que no haya conspiraciones. Lo que yo digo es que las explicaciones conspirativas son muy difíciles de probar. ¿Por qué? Porque en ciencia nosotros usamos la parsimonia. El principio de parsimonia, que implica que frente a 2 explicaciones alternativas, yo debo elegir la más simple. Y claramente las explicaciones conspirativas no son explicaciones parsimónicas. Entonces, como conclusión, ¿ya?, yo quiero hacer una lista de conclusiones muy rápida. Primero, que la pandemia podría haber sido mejor manejada, porque existe el conocimiento científico y tecnológico para haber hecho eso. Ya. Segundo, las causas últimas: globalización, degradación de ecosistemas y ruptura de barreras ecológicas. Otras conclusiones que nos hemos dado cuenta de que nuestra sociedad, con todo el desarrollo que ha tenido y con todos los avances, hemos generado una sociedad extraordinariamente frágil, tanto en lo educativo,
en lo económico y en lo de salud pública, ¿ya? Es la oportunidad que tenemos para repensar nuestra relación con la naturaleza, ¿ya? Yo sé que, por ejemplo, en Europa en este momento los estados están repensando cómo va a ser su desarrollo económico a partir de ahora. Yo no sé si acá en Chile alguien se ha puesto a pensar, porque lo único que todos queremos, o lo único que todos quieren es que volver a crecer. Pero probablemente es el momento para repensar cómo vamos a diseñar nuestro crecimiento económico. Y probablemente, yo no sé si eso va a poder hacerse, pero la Convención Constituyente podría ser un buen espacio para discutir qué modelo económico, un modelo económico amable con la naturaleza, va a ser ese que nos va a impedir que pase lo que está pasando. Un desafío para la educación, alfabetización científica, que los alumnos distingan evidencia de prejuicios, y además el concepto de parsimonia es un concepto muy importante que tienen que entregar. Yo hice un cálculo y una nueva pandemia podría ocurrir en el año 2030. ¿Estaremos preparados? Esa es una gran pregunta. Preparados no solo científica y tecnológicamente, sino que preparados en nuestra forma de pensar. ¿Qué habremos hecho desde ahora al año 2030? De acuerdo a las estadísticas que saqué, cada 14 años, probablemente, ¿no es cierto?, vamos a tener otra pandemia. Perdón, aquí me equivoqué, es 2023. 2023, 2025, por ahí, disculpen. Bueno, le dejo más espacio para que piensen. Ahora, señor. Estábamos súper bien y ahora de nuevo, ahí está. Dado que el coronavirus para mí ha sido una fuente de inspiración, les quiero dejar unas poesías que escribí para que, a ver si les gusta. Ojalá que quiera el computador. A ver, espérense. Ahí está. Aquí tengo 4 poesías que quiero compartir con ustedes en décima. La peste. Fue la peste la que llegó, aunque nadie lo creía, contagiando noche y día, a medio mundo asustó. Una pregunta se instaló, ¿es que no lo vimos venir? Tan frágil es nuestro vivir. La ciencia nos dio respuesta y es tanta la gente modesta que tiene miedo de morir. Cuarentena. La gente en casa se queda para salvarse la pandemia. Sufre la gente bohemia, el carrete está de veda. Un castigo a quien transgreda esa regla elemental. No la entiende el carcamal. Él tiene cero empatía, sale afuera con porfía, aunque sea el juicio final. Algo un poquito más positivo viene ahora. Cuando este virus se vaya, ¿qué será de nuestras vidas? ¿Se abrirán nuevas heridas? ¿Seguiremos en batalla? Cuando este virus se vaya, que respeten la natura, que la gente esté segura, que prosperen los artistas, que la injusticia no exista, que se encienda la cultura. Finalmente, ¿quién lo iba a imaginar? Un demonio microbiano con estilo darwiniano, nuestra vida iba a cambiar. Basta ya de alardear, nuestro mundo está en el suelo. ¡Qué tremendo desconsuelo! ¿Será una oportunidad de cambiar todo en verdad? ¿Recuperar nuestros anhelos? Muchas gracias. Gracias, Ramiro. Qué buena toda el cierre, y vi que hay muchas preguntas que fueron surgiendo, así que los invito y las invito ahora a, si quieren hacerlas por el chat, yo las puedo ir leyendo, o si las quieren hacer por el micrófono también. Voy a partir con una que está escrita acá, te la voy a leer. De Lorena, dice: ¿la destrucción de los ecosistemas entonces afecta al virus en la naturaleza y favorece la transmisión? O sea, el hecho de que
de que los seres humanos entremos en contacto con animales, ya que tienen virus con los cuales han tenido una historia evolutiva y por lo tanto han entrado en proceso de coexistencia, los virus se encuentran con los seres humanos que no han tenido esa historia con ellos. Y por lo tanto, lo que hace el contacto con el hombre al entrar a la naturaleza es aumentar la probabilidad de contacto, ¿ya? Porque si probablemente deben haber muchos virus que están en alguna parte del planeta y que nosotros aún no hemos llegado, ¿ya? Entonces, lo que hace esto es aumentar la probabilidad de contacto y por lo tanto la zoonosis, que es el mecanismo en que un microbio salta de una especie a otra. Ahora, generalmente los virus también se encuentran con un hospedero nuevo. El ser humano es un nuevo hospedero. Pero ellos tienen capacidad de reaccionar adaptativamente mucho más rápido que la capacidad que tiene el hombre de resistir a los virus. Entonces allí es donde se produce el desfase y estamos en un desfase. No tenemos resistencia contra los virus. Contra ese virus en particular. Gracias, Ramiro. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Lo pueden escribir por el chat o pueden hacerlo también por el micrófono. Acá Tomás dice, igual es súper importante la desconexión con la naturaleza existente en las zonas urbanas y por eso mismo creo que el contacto con la naturaleza es súper importante en la educación, en el cambio de paradigma de desarrollo. Más como un comentario más que una pregunta. Ramiro, yo te aprovecho de preguntar algo mientras los demás piensan. ¿Cómo crees tú que surgió toda la ola de, como que ha tomado tanta importancia de los antivacunas? Que mencionaste en algún momento que debería estudiarse. ¿Tú por qué piensas que tomó tanta relevancia como en medio de esta crisis? O sea, para mí es una interrogante súper curiosa, porque la verdad es que nosotros llevamos más de 200 años de experiencia con las vacunas, ¿ya? Desde las primeras vacunas contra la viruela, y probablemente siempre hubieron personas que son antivacunas, probablemente siempre. Ahora, yo creo que lo que ha generado la oportunidad de expresar esas ideas es la velocidad con que han ocurrido las cosas. Entonces, generalmente para que se produzca una buena vacuna tienen que pasar muchos años. Y nosotros en menos de un año, menos de 2 años hemos tenido que generar vacunas. Entonces se han cometido muchos errores que son comprensibles. ¿Ya? Me estoy refiriendo a la parte científica. Probablemente hay gente, por ejemplo, que yo he escuchado que dicen que no quieren ser parte de un experimento. Pero la verdad es que todos formamos parte de un experimento porque estamos aprendiendo del virus. Entonces, el hecho de que, por ejemplo, tengamos ahora ya no sé cuántos millones de personas vacunadas, ya podemos saber qué porcentaje de personas son las que tienen resistencia a la vacuna, cuáles personas son las capaces de responder bien y cuáles son las que no responden. Entonces uno va teniendo información en la medida que va acumulándose la cantidad de personas vacunadas. Entonces yo creo que justamente falta de información científica, de entender que la ciencia avanza muchas veces por ensayo y error. Entonces cada error, ¿ya?, es destacado por los antivacunas. Pero los logros no son destacados. O sea, ellos dicen se murió una persona. Eso es cierto, probablemente. Si una persona a veces se toma una aspirina, tiene una reacción alérgica, hay gente que puede morir por eso, pero él nos habla del 99,9% de las personas que no les pasó nada. Entonces, esto de ir en un proceso de ensayo-error que más o menos yo creo que es natural por la velocidad con la cual estamos tratando de responder, hemos cometido errores,
Y esos errores son destacadísimos por aquellas personas que quieren tomar ventaja a través de una posición, yo diría, más bien ideológica. Yo nunca he logrado entender muy bien a los antivacunas, nunca lo he logrado entender. Y hay gente muy culta, y ellos tienen sus ideas, me gustaría entenderlas, pero mientras tanto, digamos, es un fenómeno que ha emergido con mucha fuerza ahora. Pero yo creo que siempre han estado. Sí, quizás tiene que ver también con, o sea, todo esto ha sucedido de manera tan rápida y no sé si también la educación científica, la divulgación científica de todo lo que ha ido sucediendo, si ha podido estar a la par. Entonces ahí también hay un desafío súper grande. Los gobiernos también no han funcionado de la mejor manera. El gobierno chileno, todos los gobiernos, o sea, todos los gobiernos han tenido... Yo creo que esto ha sido un tremendo desafío, y por eso digo yo lo frágil que somos como sociedad. Hemos llegado a la Luna, estamos pensando ir a Marte, pero tenemos estas debilidades estructurales que nos tienen en el suelo, yo creo, como sociedad. Esta pandemia nos tiene en el suelo. Te leo otra pregunta aquí de Lorena. ¿Qué piensas sobre la educación sanitaria hoy y hacia el futuro? Tuvieron que recalcar el lavado de manos frecuentemente, etcétera. O sea, te fijas que en el fondo, yo me acuerdo que hasta hace unos años que el lavado de manos era un acto de buena educación. Hay que lavarse las manos. Pero no era una obligación. Solamente los que se lavaban las manos. A mí me llama mucho la atención. Tengo una cuñada que es dentista que se lava las manos a cada rato. ¿Ya? Eso formaba parte del protocolo profesional de las personas relacionadas con lo médico. Y para nosotros era una cosa de buena educación. Y si no te lavabas las manos, no te pasaba mucho. Sencillamente eras cochino nomás. Entonces, yo creo que hay un cambio en el protocolo, o sea, un cambio cultural. El lavarse manos es un proceso, no es ser tener buena educación o no, sino que tiene que ver con la salud tuya. ¿Ya? Y eso probablemente en este tiempo ha sido reafirmado, destacado con mucha fuerza. Entonces yo creo que vamos a tener que ser un poco médicos. Usar mascarillas como la usaban los médicos antes, lavarnos las manos a cada rato, o limpiarnos. Acá en la casa durante un tiempo nos limpiábamos las botas, los zapatos con alcohol, cosa que parece que no es muy efectivo, pero... O sea, un montón de acciones que antes no eran tan importantes, ahora lo son. Te leo aquí otra pregunta de Catalina, que parece que era Gonzalo, no me acuerdo, un estudiante tuyo que dijo que estaba bajo el nombre de Catalina. Dice, a propósito de la afirmación replantearse nuestra relación con la naturaleza, ¿qué significa eso? ¿Aislarnos de la naturaleza? ¿Alejarnos? No, ordenar el territorio, hacer un ordenamiento territorial, de manera de que podamos dejar espacios para la biodiversidad y espacios para la gente. ¿Me entiendes? O sea, en el fondo no se trata de aislarnos, sino que de entender que el irrumpir en una selva tropical, como se hace en muchos países, ha ocurrido en muchos países de Asia, particularmente en Sumatra, Borneo, en que las ciudades han crecido prácticamente en medio de la selva tropical, eso implica un impacto muy grande. Por un lado, destrucción física de las especies, pero por otro lado, contacto con microbios con los cuales nosotros no hemos evolucionado. Entonces, es para nuestro bienestar que tratemos de minimizar esos contactos. Pero no estoy diciendo que nosotros vayamos a no ir a la naturaleza, sino que sencillamente, probablemente en un lugar donde haya murciélagos, por ejemplo, los turistas que vayan a conocer una selva tropical van a tener que ir con mascarilla, por ejemplo, cosa que antes ni siquiera se pensaba.
Entonces, precaver, digamos, la posibilidad de contacto entre microorganismos con los cuales tú no has evolucionado, a través de mecanismos muy simples que creo que vamos a ir aprendiendo de a poco. Pero no significa quedarse encerrado en la casa y no ir nunca más al bosque ni nada por el estilo. Te leo otra pregunta de Felipe. Ante esta continua desconexión con la naturaleza versus esta hiperconexión con las redes digitales, ¿cómo hacemos tangible la importancia de nuestra vivencia en la naturaleza? Chuta, a ver qué. No le No entiendo. sé, Felipe, si quieres explicar tu pregunta por el micrófono. Hola, profe. Hola. No, básicamente porque vivimos en una sociedad en la cual está cada vez más conectada a las redes digitales, redes sociales. Entonces a mí se me hace la idea que de a poco vamos perdiendo la conexión que tenemos con la naturaleza y a la vez nos vamos un poco alejando de ella y no viviendo en ella y no como poniéndose los zapatos de la misma naturaleza. Entonces mi pregunta va en cómo nos hacemos entender a nosotros mismos que la importancia de la naturaleza y su cuidado ante esta hiperconexión digital. Porque básicamente en el futuro ya, siendo de una forma bien crítica, creo que en el futuro ya no vamos a tener tanto contacto con la naturaleza. Entonces un poco nos vamos a estar olvidando, dejándola de lado y finalmente vamos a estar viviendo en otro mundo. Yo creo que no son independientes y no hay una relación de causa-efecto ahí. De hecho, gracias a la hiperconexión digital que tenemos, estamos conversando de esto. ¿Ah? Y los científicos han logrado comunicarse a través del Internet y se han transmitido rápidamente la información que de otra manera no habríamos podido. Yo creo que nosotros teníamos todos los elementos para enfrentar este problema de una manera mucho más racional, pero y en ese sentido las redes digitales son una herramienta que han funcionado, ¿ya? Para bien, pero también para mal en el sentido de que hay muchas ideas erradas que se han difundido a través de las redes. Pero yo no creo que sean cosas independientes, cosas relacionadas. El hecho de que hayan redes digitales y que estemos cada día más dependiendo de las redes o del Internet, no dice que tengamos que... Yo diría que al revés. Dado que estamos tanto tiempo en el computador sentados, pucha, que sería bueno pegarse una vuelta al bosque, ¿no es cierto? O parar un día e irse de excursión al Parque Nacional La Campana. ¿Me entiendes? No creo que que vaya a ocurrir eso, digamos, como causa de las redes digitales, porque son una oportunidad. Te leo aquí otra pregunta de Reinaldo Quirós. Dice, el vaso medio lleno. Pareciera ser que el uso de mascarillas, limpiado frecuente y uso de alcohol nos ha permitido hacer R0 de otros virus. ¿Menor a 1? ¿Está preguntando? Reinaldo, si quieres preguntarlo por el micrófono. Sí, profesor, es posible que estas costumbres que no teníamos nos hayan permitido bajar el R0 de la influenza, de... Eso es. Sí, por supuesto, yo creo que sí. Yo creo que, o sea, piensen ustedes que hace un par de años nosotros veíamos en la televisión a los chinos, a los japoneses, que andaban con mascarilla y yo los encontraba raros. Pero ahora cada día eso va a ser más frecuente, va a formar parte de nuestros hábitos y lo más probable es que también nos aislemos un poco de otras enfermedades. Así que no, yo creo que es correcto. El efecto de las mascarillas sobre otras especies de virus o otras enfermedades, yo creo que sería muy interesante una investigación como la que tú estás planteando, como la hipótesis que me planteas. ¿Hay alguna otra pregunta? Parece que no están llegando más preguntas.
Así que, Ramiro, te doy las gracias. Muchísimas gracias por estar con nosotros y por aceptar de nuevo esta invitación a los cafés científicos. Gracias a todas y a todos también por haberse conectado. Y les invito al siguiente café científico, que es en 2 semanas más. Va a ser sobre ciencia hecha con comunidades, también va a estar súper interesante. Así que los dejo invitados a las 7. Tere, ¿cierto? Perfecto, porque este fue más tarde, pero normalmente son a las 7. No sé, Ramiro, si tú quieres cerrar, decir algo. La verdad es que, primero que nada, discúlpenme los inconvenientes técnicos, pero bueno, logramos salir adelante y agradezco mucho la posibilidad de transmitir, digamos, algunas ideas que uno va teniendo que obviamente van más allá de la ecología. O sea, eso era lo que yo quería un poco hacer. Los ecólogos también pensamos en ciencia, en educación, en poesía. Súper bueno, porque así una cosa alimenta a la otra. Y pues, ya pues, muchas gracias. Muchísimas gracias. Aquí preguntan si van a tener las poesías. Las poesías esas, te las puedo pasar para que las tengan. Las podemos publicar por ahí por las No redes. no tengo ningún problema. Igual este café va a quedar grabado, así que también ahí si lo quieren volver a ver, quieren volver a escuchar las poesías recitadas. Estoy preparando otro libro de poesía. Miren, ahí atentos entonces. ¿Y cuál es el tema? Décimas siderales se llama. ¡Wow! De la Tierra, de los planetas, de las estrellas, de la Vía Láctea. Tengo ya las tengo casi listas ya. ¡Wow! Increíble. Te voy a pedir a ti ayuda por ahí, que podemos. Ya. ¿Cómo vamos a publicar esta cuestión? Que me ayuden a pedirle plata al Francisco Esquevo del instituto. Ahí, obviamente ahí con el otro libro bajo el brazo saldrá. Claro. Si quieren el libro, lo pueden también, si quieres también lo puedes poner en el internet, en PDF, ¿o no? Porque vamos a consultar si eso es posible. Ya, sí, consúltalo mejor. Ya. Antes que terminemos, para las personas que están preguntando en el chat, ¿dónde podrán revivir este café científico? En el canal de YouTube de la municipalidad y del Instituto de Ecología y Biodiversidad. Pero cuando terminemos el ciclo, esto quiere decir cerca de la quincena de agosto, que es el último, se los voy a enviar por correo electrónico todos los cafés científicos, así el link para que puedan acceder a ellos y revivirlos todo el ciclo completo. Por si acaso. Ya. Súper. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Chao, chao.